Tiene razón, señaló Clay. La migración, pues una vez te planteabas el éxodo en aquellos términos, ya no podías plantearlo de ningún otro modo. Menguó, pero no terminó en la siguiente media hora. Pasaron 3 hombres caminando al mismo paso, uno de ellos ataviado con una camisa de bolera, otro enfundado en los restos de un traje, el tercero con la parte inferior del rostro oculta por una gruesa capa de sangre y tejidos resecos, del rostro oculto por una gruesa capa de sangre y tejidos resecos. Luego 2 hombres y una mujer avanzando en un intento de fila de conga. Más tarde una mujer de media edad con aspecto de bibliotecaria, siempre y cuando no te fijaras en el pecho desnudo que oscilaba al viento, junto a una adolescente desgarbada que bien podría haber sido su ayudante. Tras una pausa, otra docena de chiflados formaban una especie de cuadrado hueco, como los escuadrones de combate en las guerras napoleónicas. A lo lejos, Clay empezó a oír sonidos de guerra, sobre todo disparos ocasionales de rifle y pistola, pero en una ocasión, muy cerca en Medford o quizá en el propio Malden, el tamborileo característico de un arma automática de gran calibre. También oyó más gritos. Casi todos provenían de muy lejos, pero Clay estaba casi seguro de que eran gritos. Todavía quedaban muchas personas cuerdas en aquellos parajes. Algunas de ellas habían conseguido hacerse con armas y con toda probabilidad se estaban hinchando a cargarse chiflados. Sin embargo, otros no habían tenido la suerte de estar a cubierto cuando los locos se pusieron en marcha al alba. Pensó en George, el mecánico, asiendo la cabeza del anciano con las manos teñidas de naranja, el golpe seco hacia un lado, el chasquido, las gafitas de lectura aterrizando entre las remolachas, donde se quedarían por mucho tiempo. Me parece que me voy al salón a sentarme un rato, anunció Alice. No quiero seguir viéndolos ni escuchándolos. Me dan ganas de vomitar. Buena idea, convino Clay. Tom, ¿por qué no? No, le atajó Tom. Entra tú, yo me quedaré aquí fuera un rato más. Creo que uno de nosotros tiene que observarlos, ¿no te parece? Clay asintió. ¿Puedes revelarme dentro de una hora o algo así? Nos turnaremos. De acuerdo. Una cosa, dijo Tom cuando Clay echó a andar por el pasillo con el brazo alrededor de los hombros de Alice. Ambos se volvieron hacia él. Creo que hoy deberíamos intentar descansar todo lo posible, si es que todavía queremos ir hacia el norte. Clay lo observó detenidamente para asegurarse de que Tom seguía en su sano juicio. Lo parecía, pero... ¿No has visto lo que está pasando ahí fuera? Le preguntó. ¿No has oído los disparos? Los... No quería decir los chillidos en presencia de Alice, aunque a decir verdad era un poco tarde para intentar proteger su inocencia. ¿Los gritos? Claro que sí, aseguró Tom, pero anoche los chiflados no salieron, ¿verdad? Por un instante, tanto Clay como Alice permanecieron inmóviles. Luego Alice empezó a aplaudir sin apenas hacer ruido y Clay esbozó una sonrisa que se le antojó rígida y ajena, aunque cargada de tanta esperanza que resultaba dolorosa. Tom, me parece que eres un genio, constató. Tom no le devolvió la sonrisa. No creas, objetó. Saqué una nota pésima en la selectividad. 15. Sintiéndose a todas luces mejor, lo cual, en opinión de Clay, debía de ser positivo, Alice subió para buscar entre la ropa de Tom algo que ponerse. Clay se sentó en el sofá y pensó en Sharon y Johnny, intentando adivinar qué habría hecho y a dónde habían ido, siempre sobre la base de que habían tenido la suerte de encontrarse. Al cabo de un rato se adormiló
y los visualizó con toda claridad en la escuela primaria de Kent Pond, el centro donde Sharon daba clases. Estaban atrincherados en el gimnasio con 2 o 3 docenas de personas más, comiendo bocadillos de la cafetería y bebiendo esos pequeños cartones de leche. La llamada de Alice desde el piso superior lo despabiló. Al mirar el reloj, comprobó que había dormido durante casi 20 minutos. Tenía el mentón humedecido de saliva. «Alice», llamó mientras se acercaba al pie de la escalera. «¿Estás bien?». Advirtió que Tom también se había asomado al interior de la casa para averiguar qué sucedía. «Sí, pero ¿puedes subir un momento?». «Voy». Clay miró a Tom, se encogió de hombros y subió. Alice estaba en un dormitorio de invitados que no tenía aspecto de haber recibido a muchos invitados. Las 2 almohadas indicaban que Tom había pasado casi toda la noche con ella y la ropa de cama arrugada daba fe de un descanso inquieto. Alice había encontrado unos pantalones color caqui que casi le iban bien y una sudadera en cuya pechera se veían las palabras Parque Canobie Lake impresas bajo la silueta de una montaña rusa. En el suelo había el tipo de equipo de música portátil por el que Clay y sus amigos suspiraban de adolescente, del mismo modo en que Johnny G había suspirado por su teléfono móvil rojo. Era lo que Clay y sus amigos llamaban loros. «Estaba en el armario y las pilas parecen nuevas», comentó Alice. «Se me ha ocurrido encenderlo y buscar alguna emisora de radio, pero luego me ha dado miedo». Clay se quedó mirando el loro sobre el agradable parquet de la habitación de invitados, y también a él le dio miedo. Tenía la sensación de hallarse ante un arma cargada, pero al mismo tiempo lo invadió el impulso de alargar la mano y cambiar el sector ahora de CD a la FM de radio. Imaginaba que Alice habría sentido el mismo impulso y que por eso lo había llamado. Sin duda, el impulso de tocar un arma cargada no se diferenciaba en nada de aquella sensación. «Me lo regaló mi hermana hace 2 cumpleaños», explicó Tom desde el umbral, y los otros 2 dieron un respingo. «El pasado julio le puse pilas y me lo llevé a la playa. Cuando era pequeño siempre íbamos a la playa y escuchábamos la radio, pero nunca había tenido un trasto tan grande». «Yo tampoco», corroboró Clay, «pero siempre quise tener uno. Me lo llevé a Hampton Beach, en New Hampshire, con un puñado de CD de Van Halen y Madonna, pero no es lo mismo, ni de lejos. No he vuelto a usarlo desde entonces. Imagino que ya no debe funcionar ninguna emisora, ¿no creéis?» «Apuesto algo a que quedan algunas», afirmó Alice. Se estaba mordiendo el labio inferior y Clay pensó que si seguía así no tardaría en sangrar. «Me refiero a las que mis amigos llaman emisoras robochentas. Todas tienen nombres simpáticos como Pop o Frank, pero en realidad salen de un ordenador gigante que está en Colorado y se retransmiten por satélite, o al menos eso dicen mis amigos. Y...» Se lamió el punto que se había estado mordiendo, ahora reluciente por la sangre acumulada justo debajo de la superficie. «Y es como se emiten las señales de los móviles, ¿no? Por satélite». «No lo sé», reconoció Tom. «Supongo que las señales de larga distancia sí, y las transatlánticas por descontado. Y supongo que un tipo muy listo podría introducir la señal de satélite que quisiera en esas torres de microondas que se ven por todas partes, las que repiten las señales». Clay sabía a qué torre se refería, aquellos esqueletos de acero rodeados de antenas parabólicas con aspecto de ventosas grises que habían aparecido por todas partes en los últimos 10 años. Si consiguiéramos sintonizar alguna emisora local, quizá podríamos enterarnos de algo, averiguar qué hacer, a dónde ir. Sí, pero ¿y si la señal también está en la radio?
objetó Alice. Eso es lo que digo. ¿Y si sintonizamos lo que fuera que oyó mi...? Volvió a lamerse el labio antes de mordisquearlo una vez más. ¿Mi madre? Y mi padre. Él también, oh sí. Acababa de estrenar teléfono, uno de esos de última generación, con vídeo automarcado, conexión a internet. Le encantaba ese trasto. Lanzó una carcajada histérica y afligida a un tiempo, una combinación que producía vértigo. ¿Y si sintonizamos lo mismo que oyeron ellos? ¿Realmente queréis correr ese riesgo? Tom guardó silencio unos instantes y por fin habló en tono vacilante, como si se pudiera a prueba la idea. Uno de nosotros podría arriesgarse, los otros dos podrían irse y esperar. No, se opuso Clay. No, por favor, gimió Alice al borde de las lágrimas. Os quiero a los dos conmigo, os necesito a los dos. Siguieron mirando la radio. Clay se sorprendió pensando en las novelas de ciencia ficción que leía de adolescente, a veces en la playa, escuchando a Nirvana por la radio en lugar de Van Halen. En muchas de ellas se alcanzaba el mundo y los héroes lo reconstruían, no sin esfuerzos ímprobos y reveses, pero sí usaban las herramientas y la tecnología y terminaban por reconstruirlo todo. No recordaba ninguna novela en que los héroes se limitaran a quedarse mirando una radio en un dormitorio de invitados. Tarde o temprano, alguien cogerá una herramienta o lo encenderá una radio, pensó, porque alguien tendrá que hacerlo. Sí, pero no esa mañana. Sintiéndose como un traidor o algo más grande de lo que alcanzaba a comprender, Clay recogió del suelo el aparato de música de Tom, lo guardó en el armario y cerró la puerta. 16. Al cabo de aproximadamente una hora, la ordenada migración empezó a desmoronarse. En aquel momento era Clay quien montaba guardia. Alice estaba en la cocina, comiéndose uno de los bocadillos que habían llevado consigo desde Boston. Decía que no tenían que terminarse los bocadillos antes de echar mano de las latas almacenadas en la diminuta despensa de Tom, porque no sabían cuándo volverían a comer carne fresca. Y Tom dormía en el sofá del salón, roncando plácidamente. Reparó en algunas personas que caminaban en dirección opuesta a la mayoría, y al poco recibió por el orden que se resquebrajaba un poco en Salem Street. Se trataba de un cambio tan sutil que su cerebro registró lo que sus ojos veían como una mera intuición. Al principio incluso creyó que era una alteración causada por los escasos caminantes, más locos aún que el resto, que se dirigían hacia el oeste en lugar de ir al este, pero al fijarse en las sombras vio que el pulcro patrón que había observado hasta entonces comenzaba a distorsionarse y por fin desapareció. Cada vez más gente se dirigía ahora hacia el oeste y algunos de ellos roían alimentos sacados de algún supermercado, con toda probabilidad el Safety Way que habían mencionado Tom. La nuera del señor Scotoni, Judy, llevaba una gigantesca tarrina de helado de chocolate medio derretido que le había manchado la parte delantera de la bata y cubierto el cuerpo con una capa marrón desde las rodillas hasta el piercing de la nariz. El rostro embadurnado de chocolate le confería el aspecto de los personajes que fingían ser negros en los espectáculos de variedades del siglo XIX. Por su parte, el señor Potawatomi había abandonado cualquier creencia vegetariana que hubiera albergado en el pasado y ahora daba cuenta de un voluminoso montón de carne picada cruda que llevaba en ambas manos. Un tipo grueso, ataviado con un traje muy sucio, portaba lo que parecía una pierna de cordero a medio descongelar, y cuando Judy intentó arrebatársela, el tipo con pinta de vaquero le asestó un fuerte golpe en la frente con ella.
La joven se desplomó en silencio como un toro noqueado, sobre el vientre abultado y la tarrina ahora aplastada de helado de chocolate Breyer. Entre los chiflados reinaba un desorden cada vez mayor y no exento de violencia, aunque distinto del ensañamiento brutal de la tarde anterior, al menos allí. La alarma del centro comercial de Malden, ya cansina, cuando empezó a sonar, se había agotado ya hacía mucho. A lo lejos todavía se oían disparos de forma esporádica, aunque no se había oído ninguno cerca de aquella ráfaga procedente del centro de la ciudad. Clay observó a los locos para ver si se animaban a entrar en las casas, pero si bien de vez en cuando alguno caminaba por un jardín, ninguno de ellos mostraba intenciones de pasar el allanamiento. Se dedicaban sobre todo a deambular de aquí para allá, de vez en cuando intentando arrebatarse mutuamente la comida, en ocasiones peleándose o mordiéndose. 3 o 4 chiflados, entre ellos la nuera de Scottoni, yacían en la calle, bien muertos o bien inconscientes. Suponía que los que habían visto hacía un rato en el jardín de Tom seguían en la plaza, marcándose unos pasos de baile o bien celebrando el primer festival anual de la carne cruda de Malden. Gracias a Dios. No obstante, resultaba extraño que la actitud de rebaño se hubiera desmoronado. Poco después de mediodía se caía de sueño, de modo que fue a la cocina, donde encontró a Alice sentada a la mesa, dormitando con la cabeza entre los brazos y la zapatilla deportiva, la que ella llamaba Nike de bebé, sujeta entre los dedos de una mano. Cuando la despertó, Alice lo miró con aire aturdido y se llevó la zapatilla al pecho, como si temiera que Clay intentara quitársela. Clay le preguntó si se veía capaz de vigilar desde el final del pasillo durante un rato sin dormirse ni dejarse ver. Alice repuso que sí. Clay le tomó la palabra y le colocó una silla. Alice se detuvo un instante junto a la puerta del salón. «Mira», señaló. Clay miró por encima del hombro, vio al gato, Rafe, dormido sobre el vientre de Tom y sonrió. Alice se sentó en la silla lo bastante lejos de la puerta para que no pudieran verla desde el exterior. «Han dejado de formar un rebaño», constató tras echar un breve vistazo a la calle. «¿Qué ha pasado?» «No lo sé». «¿Qué hora es?» Clay miró el reloj. «Las 12:20. ¿A qué hora te has dado cuenta de que empezaban a formar un rebaño?» «No lo sé, Alice», repuso Clay, intentando mostrarse paciente con ella, pero apenas capaz de mantener los ojos abiertos. «A las 6:30 o a las 7. ¿Qué importa?» «Si pudiéramos determinar sus hábitos, podría importar mucho, ¿no te parece?» Clay repuso que pensaría en ello después de dormir un poco. «Dentro de un par de horas nos despiertas a mí y a Tom», ordenó, «o antes si algo va mal». «No creo que las cosas puedan ponerse mucho peor», murmuró ella. «Anda, sube, que pareces hecho polvo». Clay subió al dormitorio de invitados, se quitó los zapatos y se tumbó en la cama. Por un instante pensó en lo que había dicho Alice. Si pudiéramos determinar sus hábitos... Tal vez tuviera razón. No era muy probable, pero quizá. Era una estancia agradable, muy agradable, bañada por el sol. Tumbado en una habitación como aquella, resultaba fácil olvidar que en el armario había una radio que no te atrevías a encender. Por el contrario, no resultaba tan fácil olvidar que tu esposa, de la que estabas separado, pero a la que aún amabas, podía haber muerto y que tu hijo, al que no solo amabas, sino que adorabas, podía haberse vuelto loco. Sin embargo, el cuerpo tenía sus necesidades y si existían en el mundo, la habitación ideal para echar una siesta, sin duda, era aquella. El pánico se agitó en su interior, pero sin llegar a atacar, y Clay se durmió nada más cerrar los ojos. 17. Esta vez fue Alice quien lo despertó. La zapatilla lila se balanceó cuando lo tocó con la mano.
Ahora la llevaba atada de la muñeca, a modo de talismán, un talismán bastante espeluznante. La luz había cambiado. Venía del lado opuesto y era más tenue. Clay yacía de acostado y tenía ganas de orinar, lo cual indicaba que llevaba bastante rato durmiendo. Se incorporó con brusquedad y se sorprendió. Casi se asustó. De hecho, al comprobar que eran las 6 menos cuarto, había dormido más de 5 horas. Pero por supuesto la noche anterior no había sido la primera que no descansaba de un tirón. 2 noches atrás también había podido dormir a causa de los nervios ante la entrevista con los de Dark Horse. ¿Va todo bien?, preguntó mientras asía la muñeca de Alice. ¿Por qué me has dejado dormir tanto? Porque lo necesitabas, repuso ella. Tom ha dormido hasta las 2 y yo hasta las 4. Desde entonces hemos montado guardia juntos. Baja a echar un vistazo. Es impresionante. ¿Han vuelto a formar un rebaño? Sí, pero esta vez en dirección opuesta, y eso no es lo único. Ven a verlo. Clay fue a orinar y luego bajó a toda prisa. Tom y Alice estaban de pie en el umbral de la puerta principal, cogidos de la cintura. Ya no hacía falta preocuparse por la posibilidad de que los vieran, porque el cielo aparecía cubierto de nubes y el porche se hallaba sumido en las sombras. De todos modos, en Salem Street quedaban muy pocos locos. Todos ellos se dirigían hacia el oeste, sin correr pero a buen ritmo. Pasó un grupo de 4 desfilando sobre cuerpos tendidos y restos de comida, entre los que se encontraba la pierna de cordero, ahora roída hasta el hueso, numerosos envoltorios de celofán abiertos y envases de cartón, así como frutas y hortalizas desparramadas por todas partes. Los seguía un grupo de 6, los últimos que caminaban por la acera. No se miraban, pero entre ellos reinaba tal armonía que al pasar ante la casa de Tom casi parecían un solo hombre, y Clay advirtió que incluso balanceaban los brazos al unísono. Tras ellos cojeaba un chico de unos 14 años que emitía mugidos inarticulados de vaca mientras intentaba darles alcance. Dejan a los muertos y a los que están del todo inconscientes, replicó Tom, pero los hemos visto ayudar a un par que se movían. Clay buscó con la mirada a la mujer embarazada, pero no la vio. ¿Y la señora Scottoni? Es una de las que han recogido. O sea, que vuelven a comportarse como personas. Yo no diría tanto, puntualizó Alice. Uno de los hombres a los que han intentado ayudar no podía caminar, y después de que se cayera un par de veces, uno de los tipos que lo ayudaba se ha cansado de hacer de Boy Scout. Lo ha matado, terminó Tom por ella. Y no con las manos, como el tipo del jardín, sino con los dientes. Le ha arrancado el cuello con los dientes. Me he dado cuenta de lo que iba a pasar y he apartado la vista, dijo Alice. Pero lo he oído. El hombre chilló. Tranquila, musitó Clay, mientras le oprimía el brazo. Tranquila. En la calle ya no quedaba nadie. Al poco pasaron otros 2 rezagados, y si bien caminaban juntos, ambos cojeaban tanto que no producían sensación alguna de armonía. ¿A dónde irán?, preguntó Clay. Alice cree que va a ponerse a cubierto, explicó Tom con cierto entusiasmo. Antes de que oscurezca. Puede que tenga razón. Pero ¿dónde van a refugiarse? ¿Habéis visto a alguno de ellos entrar en las casas de esta manzana? No, respondieron Alice y Tom al unísono. Y no han vuelto todos, añadió Alice. Han vuelto muchos, pero de los que hemos visto subir esta mañana por la Salem Street, así que muchos de ellos siguen en el centro comercial de Malden a más lejos. Puede que hayan ido a edificios públicos, como gimnasios de escuelas. Gimnasios de escuelas. A Clay no le hacía ni pizca de gracia aquella posibilidad. ¿Habéis visto la peli Amanecer de los Muertos?, inquirió Alice. Sí, asintió Clay, pero no me digas que a ti te dejaron entrar.
Alice se lo quedó mirando como si estuviera loco o fuera un anciano. Una amiga mía la tenía en DVD y la vimos un día que nos quedamos a dormir en su casa en Octavo, cuando el Pony Express aún funcionaba y las manadas de búfalos todavía oscurecían las llanuras, implicaba su tono de voz. En la peli todos los muertos, bueno, todos no, pero un montón volvían al centro comercial cuando despertaban. Tom McClure se la quedó mirando un instante con los ojos abiertos como platos y de repente se echó a reír. No era una risita, sino una sucesión de carcajadas tan potentes que se vio obligado a apoyarse contra la pared para no perder el equilibrio, y Clay consideró prudente cerrar la puerta principal. No tenían modo de saber cuánto eran capaces de oír los locos rezagados, pero de repente recordó que el narrador chiflado del relato de Poe, El corazón delator, tenía un oído finísimo. Es verdad, insistió Alice, poniendo los brazos en jarras, gesto que hizo oscilar de nuevo la zapatilla. Directos al centro comercial. Tom rió aún más fuerte. Las rodillas se negaban a sostenerlo, de modo que fue resbalando hacia el suelo del recibidor, golpeándose el pecho con las manos. Mueren, jadeó sin aliento, y vuelven para ir al centro comercial. Por el amor de Dios, ¿lo sabe el telepredicador Jerry Falwell? Tom sucumbió a otro acceso de risa inconcebible mientras las lágrimas lo rodaban por las mejillas. ¿Sabe Jerry Falwell? Prosiguió cuando logró cobrar la compostura, que el paraíso está en el centro comercial de Newcastle. Clay también se echó a reír y Alice no tardó en unirse a ellos, aunque Clay tenía la impresión de que estaba un poco cabreada por el hecho de que no se hubieran tomado su referencia con interés o una manifestación moderada de buen humor, sino con un ataque de risa irreprimible. No obstante, cuando alguien se echa a reír, cuesta uno no unirse a la fiesta, aun cuando estés cabreado. Si el cielo no se parece mucho a Dixie, comentó Clay, sin venir a cuento cuando ya casi se habían serenado, yo no quiero ir. Aquello lo hizo estallar de nuevo en carcajadas. Si forman un rebaño y pasan la noche en gimnasios, iglesias y centros comerciales, sería posible matarlos a centenares, observó Alice al cabo de un instante sin dejar de reír. Clay fue el primero en dejar de reír, seguido de Tom. Este último se quedó mirando a Alice mientras enjugaba las lágrimas del bigotillo. Alice asintió con un gesto. La risa le había coloreado las mejillas y sonreía todavía. Al menos por el momento, el aspecto agradable de su rostro había dado paso a la auténtica belleza. Quizá millares, si todos van al mismo lugar. Madre mía, musitó Tom antes de quitarse las gafas para limpiárselas. No te andas con chiquitas. Bajó la mirada hacia la zapatilla atada a su muñeca, luego miró a los dos hombres y volvió a sentir. Tendríamos que determinar sus hábitos, insistió, averiguar si en realidad forman rebaño y, en tal caso, cuándo. Si buscan cobijo para pasar la noche y dónde, porque si conseguimos determinar sus hábitos. 18. Clay los había sacado de Boston, pero cuando los tres ocupantes de la casa de Salem Street se pusieron en marcha 24 horas más tarde, era la joven Alice Maxwell, de 15 años, quien a todas luces llevaba la voz cantante. Cuanto más pensaba Clay en ello, menos le extrañaba. Tom McClure no carecía de lo que sus primos británicos denominaban redaños, pero no era y nunca sería un líder natural. Por su parte, Clay poseía ciertas cualidades de liderazgo, pero aquella noche Alice contaba con una ventaja más allá de su inteligencia y de su deseo de sobrevivir.
Había sobrevivido a una pérdida y ahora estaba preparada para seguir adelante. En cambio, al salir de la casa de Salem Street, los dos hombres se enfrentaban a nuevas pérdidas. Clay empezaba a experimentar los síntomas de una depresión más bien aterradora que al principio achacó a la decisión, por demás inevitable, de abandonar su carpeta de dibujo. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, comprendió que su estado de ánimo se debía al terror insondable ante lo que podía encontrarse si llegara a Kent Pond, y si es que llegaba. El caso de Tom era más sencillo. Detestaba la idea de abandonar a Reifer. «Déjale la puerta abierta», lo instó Alice, aquella nueva Alice que parecía más resuelta cada minuto que pasaba. «Lo más probable es que no le pase nada, Tom. No le faltará comida. Pasará mucho tiempo antes de que los gatos se mueran de hambre o los chiflados telefónicos empiecen a comer carne de gato». «Se volverá salvaje», gimió Tom. Estaba sentado en el sofá del salón, elegante y afligido, en su gabardina ceñida con cinturón y su sombrero tirolés. Reifer estaba tumbado sobre su regazo, ronroneando con expresión aburrida. «Sí, es lo que suele pasar», convino Clay. «Piensa en todos los perros, los pequeños y los grandes, que morirán». «Hace mucho tiempo que lo tengo, desde que era un bebé», explicó, y cuando alzó la mirada, Clay advirtió que estaba al borde del llanto. «Y además es como si mi talismán de la buena suerte. No olvidéis que me salvó la vida». «Ahora tus talismanes somos nosotros», dijo Clay. No quería recordarle que él también había salvado la vida a Tom en una ocasión, pero era cierto. «¿Verdad que sí, Alice?», añadió. «Desde luego», repuso ella. Llevaba un poncho que le había encontrado Tom y una mochila a la espalda, que de momento no contenía más que pilas para las linternas. Además, supuso de aquella espeluznante zapatilla de bebé que ya no llevaba atada a la muñeca. Clay también llevaba pilas en su mochila, así como la lámpara de gas. A instancias de Alice no habían cogido nada más. La chica afirmaba que no tenía sentido ir muy cargados cuando podían abastecerse por el camino. «Somos los tres mosqueteros, Tom, uno para todos y todos para uno. Y ahora vayamos a casa de los Nickleby, a ver si podemos hacernos con unos mosquetes». «Nickerson», corrigió Tom, sin dejar de acariciar el gato. Alice era inteligente y quizá también lo bastante compasiva como para no decir algo como lo que sea, pero Clay advirtió que empezaba a acabársele la paciencia. «Es hora de irse, Tom», dijo. «Ya». Levantó al gato para dejarlo en el sofá, pero de repente lo abrazó y le plantó un beso entre las orejas. Reifer toleró el arrumaco, entornando los ojos. Por fin Tom dejó al animal en el sofá y se levantó. «Tienes doble ración en la cocina, junto al horno pequeño», le explicó, «y con un cuenco grande de leche con la nata que quedaba. La puerta trasera está abierta. Intenta recordar dónde está su casa. Puede que volvamos a vernos». El gato saltó al suelo y se dirigió hacia la cocina con la cola muy erguida, sin mirar atrás ni una sola vez, fiel a su naturaleza. La carpeta de Clay, doblada y con una arruga horizontal en ambas direcciones, en torno al corte del cuchillo, estaba apoyada contra una pared de salón. Al pasar la miró y contuvo el impulso de tocarla. Por un breve instante pensó en los personajes que la habitaban y con los que había convivido durante todos aquellos años, tanto en su pequeño estudio como en los confines mucho más amplios, o al menos en los que gustaba creer, de su imaginación. El mago Flack, Ginny el dormilón, Jack Flash el saltarín, Sally la venenosa y, por supuesto, el caminante oscuro. 2 días antes había creído que tal vez se convirtieran en estrella, pero ahora agonizaban atravesados por un cuchillo y con el gato de Tom McClure por única compañía. Pensó en Ginny el dormilón, marchándose del pueblo a lomos de Robbie el robocayuse y exclamando: «¡Hasta luego, chicos!».
Puede que algún día vuelva a pasar por aquí. Hasta luego, chicos. Saludó con cierta timidez, pero no mucha. Al fin de cuentas, era el fin del mundo. No era gran cosa como despedida, pero tendrían que conformarse. Y como podría haber dicho también Ginny el dormilón, mejor eso que clavo oxidado metido en el ojo. Clay siguió a Alice y a Tom al porche, bajo el susurro de la lluvia otoñal.